Una madrugada de septiembre en 1979, 16 hombres cruzan el desierto de Chihuahua en 4 camionetas prestadas cargadas con alambres de púas, postes de madera y la certeza de que nadie los vería trabajar antes del amanecer. Entran en territorio que durante 4 generaciones ha respondido a un código más antiguo que cualquier título de propiedad. Tierras donde el concepto de frontera no se escribe en papeles sino que se marca con sangre y memoria. Antes de que el sol tocara el horizonte completo, los 16 cuerpos yacen formando una línea perfecta junto a la cerca que intentaron tocar, ejecutados con la precisión de quien conoce cada centímetro del terreno y cada segundo de la noche. La policía lo llamaría la masacre del Paso del Norte. Los periódicos hablarían de guerra entre rancheros, pero el motivo no era ganado robado. No era una disputa por agua. No era venganza familiar antigua. Era una cerca que nadie debía tocar. Un límite que nadie debía cruzar. Y un guardián que nadie debía desafiar hasta que fue demasiado tarde. Este relato contiene descripciones detalladas de violencia extrema y plantea dilemas morales que pueden resultar perturbadores. Si este tipo de contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un like para apoyar este trabajo de investigación narrativa. La historia que estás a punto de escuchar se basa en hechos y versiones existentes. Para proteger las identidades, algunos nombres y detalles fueron modificados y recreados con fines de entretenimiento. Ahora sí, empecemos desde el principio, empecemos desde el lugar donde todo se gestó. Empecemos desde el Paso del Norte, un punto en el mapa de Chihuahua donde el desierto se encuentra con la ambición humana y donde las reglas nunca fueron las que están escritas en ningún código civil. El Paso del Norte no aparece en los mapas modernos con ese nombre. Los cartógrafos oficiales lo llaman simplemente kilómetro 42 de la carretera estatal, un punto sin relevancia entre Ciudad Juárez y el pueblo de Praxedis G. Guerrero. Pero para quienes nacieron y murieron en esas tierras, el nombre significa algo más profundo que una coordenada geográfica. Significa el lugar donde termina la civilización conocida y empieza otra cosa, algo más viejo, algo que funciona con leyes que ningún gobierno federal ha podido modificar jamás. El paisaje se extiende brutal y hermoso en todas direcciones, arena color ocre mezclada con rocas negras volcánicas, matorrales de gobernadora que perfuman el aire con su olor resinoso e intenso, cardones gigantes que marcan el horizonte como dedos acusadores señalando el cielo. El viento sopla constante desde el norte, arrastrando polvo fino que se mete en los ojos, en la garganta, en cada pliegue de la ropa. Durante el día, la temperatura alcanza los 45 grados centígrados en verano. Durante la noche, puede caer hasta los 5 grados en invierno. No hay término medio en este lugar. Todo es extremo. Todo es definitivo. En 1979, aproximadamente 200 personas vivían dispersas en un radio de 20 kilómetros alrededor del Paso del Norte. Familias que llevaban 4, 5, hasta 6 generaciones trabajando la misma tierra árida, sacando de ella lo poco que ofrece, ganado flaco que pasta entre las espinas, cultivos de temporal que crecen solo si las lluvias llegan en el momento exacto, y sobre todo, territorio. Porque en el desierto de Chihuahua, el verdadero recurso no es lo que crece sobre la tierra sino la tierra misma, la extensión, el espacio que un hombre puede controlar con su presencia y su voluntad. La economía local dependía del ganado principalmente, vacas corriente que pastaban en libertad, marcadas con hierros que cada familia reconocía a distancia, animales duros que sobrevivían comiendo lo que el desierto ofrecía. No había cercas en la mayor parte del territorio. Las fronteras entre propiedades existían solo en la memoria colectiva, transmitidas de padres a hijos mediante señales naturales, ese cerro con forma de joroba marca donde empieza lo de los Salcido. Ese arroyo seco que corre hacia el oeste divide lo de los Ortega de lo de los Montes, esa formación de 3 rocas apiladas es el límite norte de lo que fue de los Terrazas antes de que los mataran en la Revolución. La cultura del lugar se construyó sobre 3 pilares inquebrantables: palabra, sangre y territorio. Un hombre valía lo que su palabra valía, y romper un acuerdo era peor que robar porque el robo podía perdonarse pero la traición jamás se olvidaba, la sangre familiar lo era todo. Defendías a tu hermano aunque estuviera equivocado,
protegías a tu primo aunque fuera un borracho, vengabas a tu padre aunque hubieran pasado 20 años. Y el territorio no se negociaba jamás, porque ceder 1 metro cuadrado de tierra era admitir debilidad, y la debilidad en el desierto equivale a muerte. Cuando 2 hombres tenían un problema, no llamaban a la policía. Se encontraban en un punto neutral, generalmente en presencia de otros hombres respetados de la región, y hablaban hasta llegar a un acuerdo o hasta que uno de los dos aceptaba que no había acuerdo posible y entonces se aplicaba otra clase de solución. La violencia no era excepcional. Era una herramienta más, como el martillo o el alambre, algo que se usaba cuando las circunstancias lo requerían, sin dramatismo, sin culpa, sin cuestionamiento moral posterior. La gente comía lo que el desierto permitía, carne seca de res, frijoles negros cocidos en ollas de barro durante horas, tortillas de harina hechas a mano cada mañana, chile rojo que quemaba la boca pero ayudaba a conservar los alimentos en el calor extremo. Se vestían con ropa práctica, pantalones de mezclilla gruesa que resistían las espinas, camisas de manga larga incluso en verano para protegerse del sol, sombreros de ala ancha de palma o fieltro, botas de piel curtida que llegaban hasta media pantorrilla. Los saludos eran breves, un movimiento de cabeza, un que hay pronunciado sin énfasis, un apretón de mano solo si había verdadera confianza. No se abrazaban. No se tocaban innecesariamente. El espacio personal era sagrado igual que el territorio familiar. Cuando un hombre llegaba a una propiedad ajena, se detenía a 100 metros de la casa y esperaba a que alguien saliera. Avanzar sin permiso era una ofensa grave. Tocar sin autorización era declarar intenciones hostiles. En este universo de códigos invisibles pero absolutos, existía un guardián cuyo nombre real era Aurelio Montes Salazar, pero a quien todos llamaban simplemente Montes o, cuando hablaban de él en su ausencia, el guardián del paso. Tenía 47 años en 1979. Su familia había llegado a esas tierras en 1890, cuando su bisabuelo compró o simplemente ocupó. Las versiones variaban, 18.000 hectáreas de desierto que nadie más quería porque el agua escaseaba y los apaches todavía atacaban ocasionalmente. 4 generaciones de hombres montes habían nacido, crecido y muerto en ese mismo rectángulo de tierra árida. Conocían cada barranca, cada aguaje temporal, cada cueva donde refugiarse de las tormentas de arena. Aurelio había heredado no solo la propiedad sino también el rol de guardián, un puesto no oficial pero reconocido por todos. Él era quien vigilaba, quien decidía, quien aplicaba el código cuando alguien lo violaba. Físicamente, Aurelio Montes no era imponente. Medía 1,72 m, pesaba tal vez 75 kilos, tenía el cuerpo delgado y fibroso de quien camina 20 kilómetros diarios bajo el sol del desierto. Su piel era del color del cuero viejo, curtida por décadas de exposición constante. Usaba bigote grueso que le cubría el labio superior completamente, al estilo revolucionario que nunca pasó de moda en el norte de México. Sus ojos eran pequeños, entrecerrados permanentemente contra el sol y el polvo, de un color café tan oscuro que parecían negros. Vestía siempre igual, pantalón de mezclilla azul desteñido, camisa de cuadros de manga larga, botas cafés gastadas pero bien cuidadas, sombrero de palma con una banda de cuero. Llevaba un cinturón con hebilla grande de plata que había pertenecido a su abuelo. En el cinturón, siempre del lado derecho, cargaba un revólver Colt calibre 45 de acción simple, modelo 1873, una reliquia que funcionaba perfecta después de 100 años de uso. No era un hombre que hablara mucho. Podía pasar días enteros diciendo solo las palabras estrictamente necesarias: buenos días, está listo el café, voy al norte, regreso al oscurecer. Su rutina diaria no variaba. Despertaba a las 4:30 de la madrugada, incluso en invierno cuando todavía era noche cerrada. Se lavaba la cara con agua fría de la tinaja que su esposa llenaba cada tarde, se vestía en silencio para no despertar a los niños que dormían en el cuarto contiguo. Salía al patio donde el aire todavía conservaba algo del frío nocturno. Orinaba mirando hacia el este, esperando ver las primeras señales del amanecer. Entraba a la cocina donde su esposa ya había encendido el fuego de leña y puesto el café a hervir. Desayunaba siempre lo mismo: 3 tortillas de harina, frijoles refritos, un pedazo de carne seca, café negro sin azúcar. Comía despacio,
masticando cada bocado completamente, mirando por la ventana aunque todavía no hubiera luz suficiente para ver nada. Terminaba, se limpiaba el bigote con el dorso de la mano, se ponía el sombrero y salía. Montaba su caballo, un alazán de 16 años llamado Lucero que conocía el territorio casi tan bien como él. Comenzaba su recorrido diario que podía extenderse por 30 o 40 kilómetros dependiendo de lo que encontrara. Revisaba cada cerca, cada aguaje, cada señal que pudiera indicar movimiento de personas o animales ajenos. Conocía las huellas de sus propias vacas, de sus caballos, de los animales de sus vecinos inmediatos. Cualquier marca desconocida llamaba su atención. Se detenía, desmontaba, se agachaba para examinar la tierra como si fuera un libro abierto. Podía determinar cuántas personas habían pasado, hace cuánto tiempo, si iban a pie o montadas, si llevaban carga o viajaban ligeros, si conocían el terreno o se movían con la torpeza de los forasteros. Cuando encontraba algo sospechoso, no actuaba de inmediato, primero observaba, seguía el rastro, determinaba el patrón de movimiento, entendía las intenciones. Solo entonces decidía qué hacer. A veces simplemente modificaba su propio recorrido para hacerse visible, para que quien estuviera en su territorio supiera que había sido detectado. Otras veces dejaba señales, una rama rota de cierta manera, una piedra colocada en posición específica, marcas en la arena que cualquiera que conociera el código podía interpretar. El mensaje siempre era el mismo: esto es territorio vigilado, no puedes moverte aquí sin que yo lo sepa, lárgate mientras puedas. La familia de Aurelio consistía en su esposa, Dolores, y 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Los varones mayores, de 23 y 21 años, ya trabajaban la tierra con él, el tercero tenía 17 y todavía aprendía. Las niñas, de 14 y 11 años, ayudaban a la madre con las labores domésticas. Era una familia tradicional donde cada miembro sabía exactamente cuál era su rol y lo cumplía sin cuestionamiento. Dolores cocinaba, lavaba, mantenía la casa, criaba gallinas y cerdos, cultivaba un pequeño huerto de verduras cerca del aljibe donde el agua permitía que algo creciera. Los hijos varones aprendían del padre mediante observación directa, él no explicaba, simplemente hacía las cosas y ellos tenían que mirar y replicar. Aprendían a rastrear, a disparar, a evaluar el valor de un animal, a detectar señales de intrusos, a mantenerse alertas constantemente. Aprendían también el código no escrito, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo negociar y cuándo actuar, cuando un problema podía resolverse con palabras y cuando solo la violencia era respuesta adecuada. 2 hermanos menores de Aurelio vivían en propiedades cercanas, a 5 y 8 kilómetros de distancia. Formaban una red de vigilancia informal pero efectiva. Se visitaban con frecuencia, compartían información sobre movimientos extraños, se apoyaban cuando había problemas. Si Aurelio necesitaba ayuda, solo tenía que enviar a uno de sus hijos con un mensaje y en menos de 2 horas sus hermanos llegarían montados y armados, listos para lo que fuera necesario. Esta estructura familiar extendida era común en la región. No era una organización criminal como los medios después tratarían de presentarla, era simplemente la forma en que las familias del desierto habían sobrevivido durante generaciones, unidos por sangre, territorio y código compartido. La comunidad conocía a Aurelio Montes como un hombre justo pero implacable. Si alguien necesitaba cruzar su propiedad por alguna razón legítima, solo tenía que pedir permiso y este generalmente se concedía. Si un vecino tenía problemas, Aurelio ayudaba sin esperar nada a cambio porque así funcionaba el sistema: hoy ayudas tú, mañana te ayudan a ti. Pero si alguien violaba el código, si alguien robaba ganado, si alguien intentaba tomar lo que no le pertenecía, entonces Aurelio se transformaba en algo diferente, en el guardián implacable que todos sabían que existía debajo de la cortesía superficial. Había historias que circulaban en voz baja: el hombre de Juárez que trató de robar 6 vacas y apareció colgado de un mezquite con un mensaje amarrado al pecho. Los 2 coyotes de personas que usaron el territorio para pasar ilegales y fueron encontrados golpeados hasta casi morir con advertencia de no volver jamás. El funcionario estatal que quiso imponer un nuevo límite de propiedad y terminó aceptando que los límites antiguos eran los únicos válidos después de una conversación privada con
Aurelio, que nadie presenció pero cuyos resultados todos vieron, las señales que indicaban la presencia del guardián eran sutiles pero claras para quien supiera leerlas. Cuando su caballo aparecía atado cerca de una tienda o cantina, los hombres del lugar modificaban su comportamiento, hablaban más bajo, no discutían, no alardeaban. Cuando su camioneta, una Ford del 52 de color verde desteñido, pasaba por el camino de tierra levantando polvo, la gente salía a saludar con respeto genuino. Los niños aprendían desde pequeños a reconocerlo. Ese es don Aurelio, le dices buenos días, no le preguntas a dónde va, no te metes en su camino. No era exactamente miedo lo que inspiraba. Era algo más complejo, respeto mezclado con la certeza de que este hombre representaba un orden, una estructura, una garantía de que ciertas reglas se cumplirían sin importar qué dijera la ley oficial del Estado o la Federación. El código no escrito que Aurelio Montes representaba y aplicaba se podía resumir en puntos simples pero absolutos. Primero, el territorio es sagrado y sus límites no se negocian. Segundo, la palabra dada es un contrato más vinculante que cualquier documento legal. Tercero, los problemas se resuelven entre los involucrados, sin intermediarios del gobierno. Cuarto, la familia se protege siempre, sin importar las circunstancias. Quinto, quien roba ganado pierde la mano o la vida, dependiendo de las circunstancias y la reincidencia. Sexto, quien toca una cerca sin permiso declara intenciones hostiles y acepta las consecuencias. Séptimo, las advertencias se dan siempre en número de 3 porque así lo estableció la tradición, y después de la tercera advertencia no hay más conversación posible, solo acción. Este código no estaba escrito en ningún lugar. No había documento, no había papel firmado, no había reunión formal donde se estableciera. Simplemente existía, transmitido de generación en generación, modificado mínimamente a lo largo de décadas, respetado absolutamente por quienes entendían que en el desierto, donde el gobierno está a cientos de kilómetros y la policía tarda días en llegar si es que llega, las únicas leyes que funcionan son las que la comunidad misma establece y aplica. Aurelio conocía cada metro de las 18.000 hectáreas que su familia controlaba. Conocía dónde crecía el mejor pasto en primavera, conocía que Barranca tenía agua subterránea incluso en sequía extrema. Conocía dónde anidaban las águilas, dónde dormían los coyotes, donde los pumas cazaban en las noches de luna llena. Conocía el sonido del viento cuando venía tormenta y el silencio particular que precede a las tormentas de arena. Podía predecir con precisión asombrosa si llovería basándose en el comportamiento de los animales, en el color del cielo al atardecer, en la temperatura del aire al amanecer. Este conocimiento profundo del territorio no era solo práctico. Era espiritual. La tierra no era simplemente propiedad para Aurelio. Era extensión de su identidad, de su familia, de su existencia completa. Perder un pedazo de ese territorio habría sido como perder un miembro del cuerpo, defender ese territorio no era opción. Era obligación absoluta e innegociable. En la primavera de 1979, las lluvias llegaron escasas y tardías. El pasto creció menos de lo esperado. El ganado estaba flaco. Los aguajes naturales se secaron más rápido que otros años. Fue un tiempo de tensión económica para todos los rancheros de la región. En ese contexto de recursos escasos, cualquier intento de tomar lo que no pertenecía a uno se volvía más peligroso, más provocativo, más intolerable. La cerca que dividía la propiedad de los montes de las tierras comunales más al norte había estado ahí durante 30 años. Era una cerca simple, postes de mezquite cada 10 metros, 3 hilos de alambre de púas tensados entre los postes, no era particularmente impresionante físicamente. Pero representaba algo mucho más importante que el metal y la madera. Representaba el límite establecido, reconocido, respetado durante décadas. Tocar esa cerca era tocar el acuerdo tácito que mantenía cierto orden en el caos del desierto. El intruso que llegaría a tocar esa cerca se llamaba Ramiro Soto Delgado. Tenía 39 años. Había nacido en Jiménez, Chihuahua, un pueblo minero que para 1979 ya había visto cerrar la mayoría de sus minas. Ramiro había trabajado 20 años como barrenador, un oficio duro que consistía en perforar agujeros en roca para colocar explosivos. Era trabajo peligroso que pagaba bien mientras duró, pero en 1977 su mina cerró.
Para 1978, no había trabajo estable en todo Jiménez. Ramiro tenía esposa y 4 hijos que alimentar. Tenía deudas acumuladas. Tenía la desesperación que produce ver a tu familia pasar hambre mientras tú, hombre capaz de trabajar, no encuentras cómo proveer. Durante un año intentó todo: trabajo eventual en construcción, venta de lo poco que tenía, préstamos de familiares que también estaban mal económicamente. Nada funcionó. Para septiembre de 1979, debía 6 meses de renta de la casa donde vivían, debía dinero a la tienda de abarrotes, no tenía cómo pagar la escuela de los niños. El golpe económico definitivo llegó en agosto cuando el dueño de la casa amenazó con desalojarlos si no pagaban algo, aunque fuera la mitad de lo debido. Ramiro no tenía ni la mitad. No tenía nada. Fue en ese momento de desesperación total cuando escuchó sobre la oportunidad que cambiaría todo y que lo llevaría directo hacia su muerte sin que él pudiera verlo venir. Un conocido de Jiménez, hombre llamado Silvestre Torres que trabajaba como intermediario entre rancheros y trabajadores temporales, llegó al pueblo con una propuesta. Necesitaba hombres dispuestos a trabajar rápido, una semana máximo, instalando cercas en territorio hacia el norte. Pagaba bien, 3,000 pesos por hombre por la semana completa, cantidad significativa para 1979 cuando el salario mínimo era 130 pesos diarios. El trabajo consistía en colocar una cerca de alambre de púas en aproximadamente 15 kilómetros de territorio para delimitar unas tierras que, según Silvestre, acababan de ser adquiridas por un inversionista de Juárez que quería asegurar sus límites antes de que llegaran las lluvias de otoño. Ramiro escuchó la propuesta con la mezcla de esperanza y escepticismo del hombre que ha sido engañado antes. Preguntó lo obvio: ¿por qué pagaban tan bien por trabajo que normalmente costaba la mitad? Silvestre explicó que el nuevo dueño tenía prisa, que el material ya estaba en el lugar, que solo necesitaban manos rápidas y discretas porque había problemas legales con vecinos colindantes y era mejor hacer el trabajo rápido antes de que alguien pusiera impedimentos burocráticos. La explicación tenía sentido superficial. Los problemas entre rancheros eran comunes. La idea de aprovechar un vacío legal para asegurar territorio antes de que la burocracia interviniera era práctica normal en el norte. Ramiro quiso creer. Necesitaba creer. 3,000 pesos significaban pagar la renta atrasada, poner comida en la mesa, comprar ropa para los niños, respirar otra vez. Aceptó. Silvestre Torres necesitaba 16 hombres en total para el trabajo. No quería gente del lugar donde se haría la instalación porque, según explicó, los vecinos reconocerían caras locales y podrían causar problemas. Necesitaba forasteros que hicieran el trabajo y se fueran sin dejar rastro. Ramiro se ofreció a reclutar más trabajadores de Jiménez, donde la gente estaba lo suficientemente desesperada como para aceptar trabajo cuestionable sin hacer demasiadas preguntas. En 2 días reunió 15 hombres más. Eran un grupo variado unido solo por la necesidad económica: 3 exmineros como Ramiro, 2 albañiles que no encontraban construcción, 4 campesinos que habían perdido sus tierras por deudas, 2 mecánicos que cerraron sus talleres, un maestro de escuela que no había cobrado en 3 meses, un viudo con 6 hijos, un joven de 22 años que nunca había tenido trabajo fijo, un hombre mayor de 58 años que hacía cualquier cosa por dinero desde que su esposa enfermó de cáncer y necesitaba medicinas caras. Todos tenían historias similares de pérdida y desesperación. Todos necesitaban esos 3,000 pesos. Ninguno pensó en preguntar demasiado sobre las circunstancias exactas del trabajo. Cuando un hombre se está ahogando, no examina la calidad de la cuerda que le lanzan. Simplemente la agarra y espera que aguante. La idea que los unió fue simple y repetida entre ellos como mantra reconfortante: no somos criminales, no vamos a robar nada, no vamos a lastimar a nadie, solo vamos a poner unos postes y alambre en tierra que alguien compró legalmente, trabajo honesto por paga honesta, una semana de esfuerzo y después de regreso a casa con dinero para sobrevivir otro mes, otro año, el tiempo suficiente para que algo cambie, para que algo mejore. La planificación del trabajo fue tan ingenua como la justificación moral. Silvestre Torres proporcionó un mapa dibujado a mano que mostraba el punto exacto donde debían instalar la cerca,
Una línea recta de aproximadamente 15 kilómetros que corría de este a oeste en territorio que el mapa indicaba como lote 42, recién adquirido. El mapa no mostraba contexto del territorio circundante. No indicaba propietarios vecinos. No señalaba pueblos cercanos ni puntos de referencia claros. Era un dibujo simplificado que convertía el desierto complejo en 2 dimensiones manejables. Silvestre proporcionó también 4 camionetas prestadas, 3 pickups viejas y una camioneta de redilas más grande para transportar el material. Los postes de mezquite ya estaban en el lugar según Silvestre, apilados y listos. El alambre de púas venía en rollos nuevos que cargaron en las camionetas junto con herramientas, palas, barras para hacer hoyos, martillos, pinzas, guantes de carnaza. Las herramientas eran inadecuadas para trabajo profesional de cercado. Las palas estaban gastadas. Las barras para hoyo eran demasiado cortas. No había equipo para tensar el alambre correctamente. No había nivel ni instrumentos de medición precisos. Pero los 16 hombres no eran cercadores profesionales y no sabían evaluar si el equipo era apropiado. Asumieron que Silvestre, quien supuestamente había hecho esto antes, sabía lo que hacía. El plan era simple: salir de Jiménez el domingo por la noche, viajar 5 horas hacia el norte hasta el punto indicado en el mapa, llegar antes del amanecer del lunes, empezar a trabajar con las primeras luces, aprovechar las horas frescas de la mañana, descansar durante el calor extremo del mediodía, continuar en la tarde, repetir el patrón durante 6 días completos, terminar el domingo siguiente, regresar a Jiménez, cobrar el dinero, fin de la historia, el domingo 23 de septiembre. De 1979, los 16 hombres se reunieron en la plaza principal de Jiménez a las 9 de la noche. La mayoría llegó con morrales pequeños conteniendo lo mínimo: muda de ropa, cobija delgada, jabón, navaja de rasurar. Silvestre Torres inspeccionó al grupo como militar revisando tropas, les recordó las reglas: trabajar rápido, no hablar con nadie del lugar si alguien preguntaba, no separarse del grupo, terminar el trabajo completo antes de regresar porque si dejaban el trabajo a medias no había pago. Los hombres asintieron. Subieron a las camionetas acomodándose como pudieron entre las herramientas y los rollos de alambre. Algunos iban callados, mirando por las ventanas la noche que se extendía oscura más allá de las luces del pueblo. Otros hablaban en voz baja sobre qué harían con el dinero: pagar deudas principalmente, pero también pequeños lujos, una botella de tequila bueno para celebrar, un vestido nuevo para la esposa, juguetes para los niños. Ramiro Soto iba en la cabina de la primera camioneta junto a Silvestre Torres, quien manejaba. Los otros 14 hombres se distribuyeron en las 3 camionetas restantes. Salieron de Jiménez formando una pequeña caravana que levantaba polvo en las calles sin pavimentar del pueblo. Nadie los despidió. Nadie agitó la mano. La mayoría de las familias no sabían exactamente a dónde iban sus hombres, solo que regresarían en una semana con dinero. Era suficiente. El viaje hacia el norte transcurrió en silencio mayormente. La carretera estatal estaba en mal estado, llena de baches que las camionetas viejas sentían completamente. El paisaje nocturno del desierto era invisible en la oscuridad, solo perfiles negros de montañas recortadas contra el cielo ligeramente menos negro. No había tráfico. Pasaron 2 pueblos pequeños donde algunas luces todavía estaban encendidas pero no se detuvieron. El plan era llegar al punto exacto antes del amanecer. La primera advertencia llegó aproximadamente a las 2 de la madrugada cuando faltaban 40 kilómetros para el destino. La carretera se estrechaba y el pavimento daba paso a terracería. Silvestre redujo la velocidad porque los baches eran más profundos. En una curva cerrada, las luces de la camioneta iluminaron algo en medio del camino. Silvestre frenó bruscamente. Los hombres en la caja de atrás gritaron por el golpe súbito. Silvestre bajó de la cabina seguido por Ramiro. Los faros iluminaban el objeto claramente: un venado joven, recién muerto, colocado en posición específica en el centro exacto del camino con la cabeza orientada hacia el sur, hacia donde ellos venían. No era un animal atropellado. No había sangre en el camino. No había marcas de llantas. El venado había sido puesto ahí deliberadamente. Alguien lo había cazado, lo había arrastrado hasta ese punto y lo había dejado como mensaje.
Ramiro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del desierto nocturno. Preguntó a Silvestre qué significaba aquello. Silvestre respondió demasiado rápido que no significaba nada, que probablemente alguien del pueblo cercano había cazado el animal y lo dejó ahí para recogerlo en la mañana. La explicación no tenía sentido. Ningún cazador deja su presa en medio del camino donde puede ser robada, ningún cazador coloca al animal en posición ritual con la cabeza apuntando dirección específica. Ramiro quiso insistir pero Silvestre ya estaba moviendo el cadáver del venado hacia la cuneta del camino. Llamó a otros 2 hombres para ayudar. Entre 3 lo jalaron dejando rastro de sangre en la tierra. Subieron nuevamente a las camionetas. Continuaron el viaje. Nadie habló del incidente pero varios hombres en la parte trasera de las camionetas intercambiaron miradas que contenían la misma pregunta sin respuesta: ¿qué diablos acabamos de ver? Siguieron avanzando. El camino se volvía cada vez más primitivo, apenas 2 líneas de rodadas marcadas en el desierto. Las camionetas rebotaban violentamente. Algunos hombres se sostenían de las barras laterales para no caer, la luna estaba en cuarto menguante y daba poca luz. El paisaje era una masa negra indiferenciada. Pasaron junto a formaciones rocosas que parecían figuras humanas congeladas. Pasaron junto a cardones gigantes que proyectaban sombras retorcidas. El viento había aumentado y traía olor a lluvia distante aunque el cielo estaba despejado. Aproximadamente a las 3:15 de la madrugada llegaron a lo que Silvestre identificó como el punto de inicio del trabajo según su mapa. Detuvo las camionetas. Los otros 3 vehículos se detuvieron detrás formando línea. Los hombres bajaron con movimientos torpes por el viaje largo y la falta de sueño. Estiraron las piernas. Algunos orinaron ahí mismo en la oscuridad. Silvestre encendió una linterna y consultó el mapa, apuntó la luz hacia el norte indicando la dirección donde debían trazar la cerca. Fue entonces cuando ocurrió la segunda advertencia, la advertencia directa que ya no podía malinterpretarse o ignorarse. Una voz salió de la oscuridad, clara y tranquila, hablando en español neutro del norte de México sin acento particular. La voz dijo: «Esta tierra tiene dueño y ustedes no son bienvenidos». Los 16 hombres se paralizaron. Silvestre apuntó la linterna hacia donde había venido la voz pero la luz solo mostró desierto vacío. No había nadie visible. La voz continuó: «Les sugiero que regresen a de donde vinieron mientras todavía pueden». El tono no era amenazante en el sentido dramático. No había gritos, no había insultos. Era simplemente una declaración de hechos pronunciada con la certeza de quien tiene razón absoluta y sabe que será obedecido. Silvestre intentó responder, dijo algo sobre órdenes que cumplir y trabajo legítimo, pero su voz sonó débil y poco convincente en contraste con la autoridad de la voz desconocida. Hubo un silencio que duró tal vez 30 segundos pero que se sintió eterno. Los hombres miraban hacia la oscuridad intentando distinguir figuras, preparándose para correr o pelear sin saber exactamente qué esperaban. Entonces la voz habló por tercera y última vez esa noche: «Les doy hasta que salga el sol para desaparecer. Si para entonces siguen aquí, aceptan las consecuencias». No hubo nada más. El viento soplaba. Los cardones crujían suavemente. El motor de una de las camionetas hacía tec-tec-tec mientras se enfriaba, pero la voz no volvió a hablar. Silvestre gritó hacia la oscuridad que ellos tenían documentos, que el trabajo era legal, que no tenían por qué irse. No hubo respuesta. Los hombres se miraron entre sí con expresiones que mezclaban miedo y confusión. Algunos sugirieron que tal vez era mejor irse, que 3,000 pesos no valían problemas con gente del lugar, que había algo mal en toda esta situación desde el principio. Pero Silvestre insistió. Argumentó que era solo intimidación, que probablemente un vecino molesto intentaba asustarlos, que si se iban ahora perdían todo el viaje y la oportunidad de ganar ese dinero necesario. Les recordó sus deudas, sus familias esperando. El hecho de que habían llegado hasta allá y retroceder ahora significaba admitir derrota sin ni siquiera intentar. Su argumentación funcionó porque quiso funcionar, porque los hombres necesitaban creer que era seguro continuar, porque la alternativa era regresar con las manos vacías y enfrentar otro mes de hambre y vergüenza. Ramiro fue el primero en decir que se quedaba.
Los otros siguieron su ejemplo uno por uno. Acordaron esperar hasta el amanecer como había sugerido la voz, no por miedo sino porque necesitaban luz para trabajar de todas formas, y entonces verían si alguien aparecía o si había sido solo farol vacío. Se sentaron en el suelo cerca de las camionetas. Algunos intentaron dormir un poco pero nadie lo logró realmente. Hablaban en voz baja, fumaban cigarrillos que el viento apagaba constantemente. Miraban hacia el horizonte esperando que apareciera la primera luz del amanecer. El cielo comenzó a cambiar lentamente de negro a gris oscuro, luego a gris más claro, finalmente a ese azul profundo que precede inmediatamente la salida del sol. Los objetos empezaron a definirse, los cardones ahora visibles claramente, las rocas negras dispersas, las montañas distantes recortándose contra el cielo cada vez más luminoso. El sol apareció exactamente a las 6:18 de la mañana hora local. Los primeros rayos horizontales pintaron el desierto de color naranja intenso. No había nadie. Miraran hacia donde miraran, no había figura humana visible. No había caballos. No había camionetas. No había señales de presencia más allá de las 4 camionetas donde ellos mismos habían llegado. Silvestre se rió con alivio forzado y dijo que lo sabía, que había sido solo farol, que la gente del desierto siempre intentaba asustar a forasteros pero era puro teatro. Los hombres se sintieron aliviados también. Se pusieron de pie. Estiraron músculos entumecidos. Comenzaron a descargar las herramientas de las camionetas. El material estaba donde Silvestre había indicado, aproximadamente 200 postes de mezquite apilados junto a formaciones rocosas, cubiertos con lona vieja para protegerlos del sol. Los rollos de alambre estaban ahí también, nuevos y brillantes. Todo parecía en orden. El trabajo podía comenzar. Fue entonces cuando llegó la tercera advertencia, la advertencia material que debió haberles dicho que ya no había salida posible. Uno de los hombres, el mecánico llamado Gustavo que estaba descargando herramientas de la segunda camioneta, gritó con alarma. Los otros corrieron hacia él. Gustavo señalaba las llantas traseras de la camioneta. Los 4 neumáticos habían sido rebanados limpiamente con navaja o cuchillo muy afiloso. Los cortes eran precisos, verticales, profundos. El aire había salido completamente dejando las llantas planas y la camioneta asentada sobre los rines. Corrieron a revisar las otras camionetas. La primera estaba intacta. La tercera tenía las 4 llantas cortadas igual que la segunda. La cuarta tenía solo las traseras cortadas. En total, 12 llantas destruidas metódicamente. Los hombres entraron en pánico. Algunos gritaban. Otros corrían sin dirección. Silvestre intentaba mantener calma pero su voz temblaba. Ramiro sentía el estómago contraído por miedo que finalmente se permitía sentir completamente. Alguien había estado ahí, cerca, mientras ellos esperaban sentados mirando el amanecer. Alguien había caminado entre las camionetas con habilidad suficiente para no hacer ruido, para no ser detectado por 16 hombres alerta en silencio del desierto. Alguien había tomado el tiempo de cortar limpiamente una por una esas llantas como mensaje final y definitivo. No era advertencia de irse. Era demostración de capacidad. Era el equivalente a poner la mano en el hombro de alguien y susurrar, puedo hacer lo que quiera contigo y no puedes impedirlo. Hicieron inventario rápido. La primera camioneta, la de Silvestre, tenía llantas intactas y tanque de gasolina lleno. Podía llevar tal vez 6 personas apretadas. Las otras 3 camionetas estaban inutilizadas. Tenían una llanta de repuesto por vehículo pero eso significaba 3 llantas de repuesto contra 12 llantas destruidas. No había forma de reparar los vehículos ahí mismo. El pueblo más cercano estaba a 40 kilómetros. La decisión era obvia, todos debían subir a la única camioneta funcional y salir de allí inmediatamente. Pero Silvestre se opuso. Argumentó que si se iban ahora, perdían el material que costaba dinero, perdían el contrato, perdían la oportunidad de cobrar. Propuso que algunos se quedaran cuidando el material mientras otros iban al pueblo a conseguir llantas de repuesto o ayuda para remolcar los vehículos. La propuesta era absurda. Ningún hombre sensato aceptaría quedarse en territorio hostil después de 3 advertencias claras.
pero Silvestre tenía capacidad de manipulación que había perfeccionado durante años trabajando como intermediario. Usó el orgullo masculino contra los hombres, sugirió que marcharse era cobardía, que probablemente quien había cortado las llantas ya se había ido satisfecho con su travesura, que el peligro real había pasado. Usó la vergüenza, recordó que habían dejado familias esperando, que regresar sin dinero significaba admitir fracaso, usó la lógica económica, el material ahí representaba valor. Abandonarlo era perder no solo la oportunidad de ganar sino también hacerse responsable del costo del material perdido que el patrón podía cobrarles. Los argumentos de Silvestre funcionaron parcialmente. No porque fueran convincentes sino porque los hombres estaban atrapados en la falacia del costo hundido, ya habían invertido tiempo, esfuerzo, esperanza en este trabajo y retroceder significaba aceptar que esa inversión fue inútil. Es la misma trampa mental que mantiene a jugadores en casinos perdiendo más dinero tratando de recuperar lo perdido, que mantiene a personas en relaciones destructivas porque ya invirtieron años en ellas. Los hombres necesitaban creer que todavía podían convertir esta situación en victoria. 10 de ellos, incluido Ramiro, aceptaron quedarse cuidando el material. Los otros 6 subirían a la camioneta funcional, irían al pueblo, conseguirían ayuda, regresarían antes del mediodía. La decisión final se tomó aproximadamente a las 7:30 de la mañana. 6 hombres subieron apretados a la cabina y caja de la primera camioneta. Silvestre conducía. Prometió estar de regreso en 4 horas máximo. La camioneta arrancó levantando polvo, se alejó por el camino de terracería y desapareció en la distancia. Los 10 hombres restantes se quedaron parados en grupo compacto junto a las camionetas inmovilizadas mirando el punto donde el vehículo había desaparecido. El silencio del desierto los rodeó completamente. No había sonidos humanos. Solo viento, solo el crujido ocasional de arbustos secos, solo el grito distante de un halcón cazando. Intentaron organizarse para sentirse productivos. Movieron algunos postes creando pequeña barricada alrededor de las camionetas. No tenía sentido defensivo real pero les daba sensación de hacer algo. Sacaron las cantimploras de agua y las racionaron cuidadosamente. El sol subía rápido y la temperatura aumentaba. Para las 9 de la mañana ya hacía calor intenso, se sentaron a la sombra mínima que proporcionaban las camionetas. Hablaban poco. Cada ruido los ponía alertas. Cada movimiento en la distancia, cada remolino de polvo levantado por el viento los hacía tensarse esperando ver aparecer algo o alguien. Las horas pasaban lentas. El mediodía llegó sin señales del regreso de Silvestre. Los hombres empezaron a sugerir que tal vez deberían empezar a caminar hacia el pueblo ellos mismos. 40 kilómetros era distancia larga pero factible si empezaban ahora y caminaban toda la tarde. Estaban discutiendo exactamente eso cuando vieron la polvareda en la distancia. Alguien venía. Se pusieron de pie esperanzados. La polvareda se acercaba rápido. Pronto distinguieron que eran múltiples vehículos. Contaron 4, no, 5 camionetas aproximándose en formación dispersa, no era Silvestre regresando con ayuda. Era algo diferente. Los hombres sintieron el miedo regresar multiplicado. Uno sugirió correr pero no había dónde correr. El desierto se extendía plano en todas direcciones sin cobertura significativa. Otro sugirió intentar negociar, explicar que era todo un malentendido. Ramiro no dijo nada. Miraba fijamente las camionetas acercándose y sabía con certeza absoluta que había cometido el error final de su vida. Las 5 camionetas se detuvieron formando semicírculo alrededor del grupo de hombres atrapados. De los vehículos bajaron 14 hombres montados y armados. No bajaron dramáticamente. No gritaron. No hicieron teatro. Simplemente bajaron con movimientos tranquilos y eficientes de quienes hacen algo rutinario, llevaban rifles y escopetas pero las armas colgaban relajadas. El hombre que bajó de la primera camioneta era Aurelio Montes. Vestía su ropa habitual, pantalón de mezclilla, camisa de cuadros, sombrero de palma, botas gastadas. Se acercó caminando despacio hacia el grupo de 10 hombres que retrocedía instintivamente aunque no había a dónde ir. Aurelio se detuvo a 5 metros de distancia.
Miró a cada hombre directamente a los ojos en silencio por varios segundos. Finalmente habló con la misma voz tranquila que habían escuchado en la oscuridad horas antes. Dijo, les di 3 oportunidades de irse. No las tomaron. Ahora tienen que aceptar las consecuencias. Ramiro intentó explicar, las palabras saliendo atropelladas y desesperadas, dijo que ellos no sabían que era territorio privado, que Silvestre les había dicho que todo era legal, que eran solo trabajadores necesitados sin intenciones criminales, que por favor les dejaran irse y nunca regresarían. Aurelio lo dejó hablar sin interrumpir. Cuando Ramiro terminó, Aurelio movió la cabeza negativamente. Dijo, tocaron la cerca. Esa es línea que nunca se cruza. Ramiro intentó argumentar que no habían tocado ninguna cerca todavía, que solo estaban esperando. Aurelio señaló los rollos de alambre, los postes, las herramientas. Dijo, vinieron a tocarla. La intención es lo mismo que el acto cuando se trata de territorio. Los otros hombres de la familia Montes permanecían en semicírculo sin moverse, sin hablar, sostenían las armas con familiaridad casual de quienes las usan regularmente. No había tensión visible en sus posturas. No parecían nerviosos ni emocionados. Parecían personas esperando que empezara algo rutinario. Uno de los 10 hombres atrapados, el joven de 22 años, se echó a llorar abiertamente. Otro cayó de rodillas suplicando. Los demás permanecían de pie paralizados por miedo que había trascendido el nivel donde el cuerpo puede reaccionar. Aurelio no mostraba emoción particular. No parecía enojado. No parecía satisfecho. No parecía nada. Simplemente estaba ahí cumpliendo función que consideraba necesaria como habría cumplido cualquier otra tarea del día. Aurelio hizo señal con la cabeza, los otros hombres se movieron. Separaron a los 10 hombres atrapados formándolos en fila. Los hicieron caminar hacia el norte, lejos de las camionetas, hacia un área más plana donde la tierra era más dura. La distancia caminada fue aproximadamente 200 metros. El sol estaba exactamente en el cenit y el calor era brutal. Ramiro sentía las piernas temblar pero seguía caminando porque no había opción de hacer otra cosa. Los otros 9 caminaban con él en fila desordenada. Algunos todavía lloraban. Otros rezaban en voz baja. Uno había perdido control de esfínteres y caminaba con pantalón mojado. Llegaron al punto que Aurelio había seleccionado. Los hicieron formar en línea recta mirando hacia el sur, hacia donde estaba el sol aunque nadie podía mirarlo directamente por el brillo. Aurelio habló por última vez. Dijo solo 3 palabras que después serían repetidas en testimonios, en reportes policiales, en artículos de periódico, en conversaciones susurradas durante décadas. Dijo, conocen las reglas. No preguntó. No cuestionó. Declaró. Los 10 hombres conocían las reglas porque todos en el norte de México conocían las reglas aunque pretendieran no conocerlas, aunque las ignoraran por conveniencia, aunque creyeran que las reglas no aplicaban a ellos porque eran solo trabajadores pobres buscando sobrevivir. Pero las reglas no tenían excepciones. Las reglas no perdonaban la ignorancia. Las reglas no consideraban necesidad económica como justificación válida para cruzar límites establecidos. Lo que ocurrió entonces fue eliminación metódica ejecutada con eficiencia que hablaba de práctica previa o al menos de planeación cuidadosa. No hubo sadismo. No hubo tortura. No hubo prolongación innecesaria del proceso. Fue rápido y definitivo. Los hombres de la familia Montes se distribuyeron en posiciones específicas. Las armas se levantaron. Aurelio dio orden simple, ahora. El sonido de disparos múltiples llenó el desierto haciendo eco contra las montañas distantes. Pájaros que descansaban en cardones cercanos volaron alarmados. Un coyote que observaba desde formación rocosa corrió alejándose. El viento llevó el olor de pólvora mezclado con olor metálico de sangre fresca. Los 10 cuerpos cayeron, no todos murieron instantáneamente. Algunos se retorcían todavía. Algunos gemían. Aurelio caminó la línea con revólver en mano. Cuando encontraba movimiento, disparaba una vez más a la cabeza. La acción no era cruel en su intención. Era práctica.
Era asegurarse de que el trabajo se completara correctamente. Era evitar sufrimiento prolongado. Cuando terminó su recorrido, los 10 hombres estaban muertos. Aurelio enfundó su revólver. Se limpió el sudor de la frente con la manga. Miró hacia donde todavía se veía la polvareda de la camioneta de Silvestre que había escapado hacia el pueblo. Sabía que esa camioneta traería problemas eventualmente. Pero ese problema vendría después. Ahora tenía trabajo que terminar. Había contraste brutal entre la normalidad del ambiente y lo que acababa de ocurrir. El sol seguía brillando exactamente igual. El viento seguía soplando exactamente igual. La temperatura seguía siendo la misma. Los cardones proyectaban las mismas sombras. El desierto continuaba existiendo con indiferencia total a lo humano. Solo en el suelo, la línea de 10 cuerpos marcaba que algo había cambiado, que algo irreversible había sucedido. La sangre se absorbía rápido en la tierra seca del desierto. Ya moscas empezaban a llegar atraídas por el olor. Un halcón describía círculos en el cielo esperando su oportunidad. La naturaleza procedía a reclamar lo que le pertenecía. Los hombres de la familia Montes trabajaron coordinados en lo que seguía. Primero registraron los cuerpos extrayendo cualquier identificación, carteras, credenciales, papeles. Aurelio los guardó en bolsa de lona. No era para quedárselos. Era para saber quiénes habían sido estos hombres, de dónde venían, a quienes podrían buscar venganza después. Era información necesaria para prepararse para lo que vendría. Después revisaron las 3 camionetas inutilizadas. Encontraron los morrales con ropa de los hombres. Encontraron las herramientas. Encontraron los rollos de alambre de púas todavía envueltos en su empaque original. Aurelio ordenó que todo fuera cargado en sus propias camionetas. El material sería útil en su rancho. Las herramientas también. La ropa podía quemarse después. Las camionetas viejas de los intrusos serían dejadas ahí como estaban. Con el tiempo, la arena y el sol las convertirían en esqueletos de metal oxidado indistinguibles de tantos otros vehículos abandonados que pueblan el desierto del norte. Aurelio consideró la posibilidad de enterrar los cuerpos pero decidió contra eso. Enterrarlos requería tiempo y esfuerzo. Además, enviaría mensaje equivocado. Los cuerpos debían ser encontrados. El mensaje debía ser claro. Quien viola el código enfrenta consecuencias públicas y visibles. Ocultarlos habría sugerido vergüenza o miedo, y Aurelio no sentía ni una cosa ni la otra. Había hecho lo necesario para proteger su territorio. Lo había hecho siguiendo las reglas que gobernaban ese lugar desde antes de que existieran policías o jueces o leyes escritas. No había nada que ocultar. El proceso completo de registro y recolección de material tomó aproximadamente 1 hora. Para las 2:30 de la tarde, los hombres de la familia Montes subieron a sus camionetas cargadas con herramientas y material confiscado. Arrancaron motores. Formaron línea para el regreso. Aurelio miró una última vez hacia la línea de cuerpos ahora rodeados de moscas y sombras de sopilotes que empezaban a descender cautelosos. No sintió remordimiento. Sintió solo la satisfacción tranquila del trabajo cumplido, del territorio defendido, del código respetado mediante su aplicación rigurosa. Puso su camioneta en marcha y condujo hacia su rancho seguido por sus hermanos y sobrinos. El viaje de regreso transcurrió en silencio. No había celebración. No había conversación sobre lo sucedido. Era simplemente terminado, parte del pasado inmediato, algo de lo que no se hablaba porque no requería comentario. Llegaron al rancho de Aurelio aproximadamente a las 3:30. Los hombres bajaron. Descargaron el material apilándolo en cobertizo junto a otras herramientas. Las identificaciones y documentos extraídos de los cuerpos los llevó Aurelio a su casa. Los examinó cuidadosamente esa tarde leyendo nombres, viendo fotos, memorizando rostros y lugares de origen. Jiménez. Todos eran de Jiménez. Eso simplificaba las cosas. Jiménez estaba suficientemente lejos como para que las familias no tuvieran conexiones directas en la región del Paso del Norte. No habría venganza inmediata.
No habría represalias familiares porque las familias de Jiménez no tenían poder ni presencia en territorio de los Montes. Aurelio quemó los documentos en fogata pequeña en el patio de su casa. Los vio convertirse en ceniza mientras el sol empezaba a descender. Su esposa Dolores salió de la cocina y se paró junto a él mirando el fuego sin preguntar nada. Ella sabía. No sabía detalles, pero sabía que algo había ocurrido, algo definitivo, algo que no requería explicación ni discusión. Después de que el fuego consumió los últimos pedazos de papel, Dolores dijo simplemente: «La cena está lista». Aurelio entró a la casa. Se lavó las manos con agua y jabón aunque no estaban visiblemente sucias. Se sentó a la mesa con su familia. Los 5 hijos estaban ahí. Los 2 mayores habían participado en la emboscada pero no mostraban señales de perturbación. El tercero preguntó cómo había estado el día y Aurelio respondió: «Normal. Trabajo normal». Comieron en silencio mayormente, carne guisada, frijoles refritos, tortillas calientes. Dolores sirvió a cada uno sin comentario. Después de cenar, Aurelio salió al porche de madera en la parte frontal de la casa. Se sentó en su silla usual. Encendió cigarro y lo fumó despacio mirando el desierto que se extendía hasta el horizonte. Las estrellas empezaban a aparecer. El aire se enfriaba. El viento traía olor a gobernadora. Todo era exactamente como todas las otras noches de su vida en ese lugar. El descubrimiento de los cuerpos ocurrió aproximadamente 20 horas después de la ejecución. La camioneta que había escapado con Silvestre Torres y 5 hombres llegó al pueblo de Prajeris G. Guerrero aproximadamente a las 9 de la mañana del lunes 24 de septiembre. Silvestre intentó contactar autoridades pero el pueblo no tenía policía permanente. El delegado municipal le dijo que debía ir a Juárez a reportar el problema. Silvestre no quiso hacer eso inmediatamente porque reportar a la policía significaba explicar exactamente qué estaban haciendo en ese territorio y las respuestas expondrían que tal vez el trabajo no era tan legal como él había pretendido. En lugar de eso, intentó conseguir llantas de repuesto y ayuda de mecánicos locales para regresar por los otros 10 hombres. Pero encontrar 6 llantas del tamaño correcto en pueblo pequeño no era fácil. Pasaron horas, los 6 hombres que habían escapado se pusieron cada vez más nerviosos esperando. Para media tarde del lunes finalmente decidieron que debían reportar a autoridades sin importar las consecuencias porque sus compañeros llevaban demasiadas horas sin contacto. Viajaron a Ciudad Juárez. Llegaron a oficinas de Policía Judicial del Estado aproximadamente a las 6 de la tarde. Reportaron que 10 hombres estaban posiblemente en peligro en territorio cerca del Paso del Norte. El oficial que tomó el reporte fue escéptico inicialmente. Hizo preguntas sobre qué hacían exactamente esos hombres en ese lugar. Las respuestas de Silvestre fueron evasivas y contradictorias. El oficial sospechó que era asunto relacionado con drogas o contrabando y que los hombres probablemente estaban involucrados en algo ilegal. Sin embargo, la ley requería investigar reportes de personas en peligro sin importar las circunstancias. Organizó equipo de 4 agentes judiciales para viajar al lugar indicado al amanecer siguiente. El grupo de policía salió de Juárez a las 5 de la mañana del martes 25 de septiembre en 2 camionetas. Llegaron al punto donde las camionetas habían sido dejadas aproximadamente a las 9 de la mañana. Vieron las 3 camionetas viejas con llantas cortadas abandonadas exactamente donde habían sido descritas. No vieron personas. Llamaron a gritos. No hubo respuesta. Caminaron siguiendo rastros en la tierra que conducían hacia el norte. 200 metros después encontraron los cuerpos, 10 hombres muertos en fila, ejecutados con múltiples disparos de arma de fuego, expuestos al sol durante 2 días completos. Los cuerpos estaban hinchados por calor. El olor era intenso. Moscas cubrían cada centímetro de piel expuesta. Sopilotes habían comenzado su trabajo en caras y manos. Los 4 agentes judiciales reaccionaron con mezcla de horror profesional y reconocimiento inmediato. Horror porque era escena brutal incluso para policías experimentados del norte de México acostumbrados a violencia. Reconocimiento porque la escena contaba historia clara para quien supiera leer ese lenguaje, ejecución metódica, cuerpos dejados visibles, mensajes sin ambigüedad. Esto no había sido robo que salió mal.
No había sido violencia de drogas, no había sido secuestro fallido. Había sido aplicación de justicia privada, código del desierto aplicado por guardián territorial contra intrusos. Los agentes sabían inmediatamente que tenían caso complicado porque estos casos siempre eran complicados, dividían comunidades, enfrentaban dos sistemas de ley, generaban preguntas que no tenían respuestas fáciles. El agente mayor de los cuatro, comandante apellidado Ríos con 20 años de experiencia en la región, tomó control de la escena. Ordenó que no tocaran nada. Regresó a una de las camionetas policiales y usó la radio para reportar hallazgo de múltiples víctimas de homicidio. Solicitó presencia de Ministerio Público, fotógrafo forense, equipo completo de investigación. Le informaron que llegarían en 4 o 5 horas. El comandante Ríos regresó donde estaban los cuerpos. Caminó el perímetro de la escena observando cuidadosamente. Vio casquillos de bala dispersos, calibres variados incluyendo .30 a 30, .308, calibre 12 de escopeta. Vio huellas de botas múltiples pero en tierra tan seca y pisoteada que era difícil distinguir patrones claros. Vio marcas donde camionetas habían estado estacionadas formando semicírculo. Vio la línea clara de ejecución, víctimas habían sido formadas, posicionadas, disparadas desde distancia corta. Todo indicaba organización, planeación, números superiores. El comandante Ríos sabía quién probablemente era responsable sin necesidad de investigación profunda. Conocía la región. Conocía las familias que controlaban territorios. Conocía los códigos no escritos, si habían ejecutado a 10 hombres en territorio del Paso del Norte y los habían dejado visibles como mensaje, solo podía ser la familia Montes. Nadie más tenía autoridad informal para hacer algo así en esa área específica. Nadie más tendría razón para hacerlo. El comandante sintió peso en el estómago porque sabía que arrestar a los Montes iba a ser problema político además de desafío práctico. La familia tenía conexiones. Tenía respeto en la comunidad. Tenía historia larga de resolver sus propios problemas sin intervención estatal. Muchos en la región verían la acción de los Montes como justificada bajo código tradicional incluso si violaba ley escrita. El resto del equipo de investigación llegó aproximadamente a las 2 de la tarde. Ministerio Público, fotógrafo forense, 2 agentes adicionales, médico legista, comenzaron proceso tedioso de documentar escena. Tomaron cientos de fotografías desde todos los ángulos. Dibujaron diagrama mostrando posiciones. Eso hablaba de procedimiento específico, disparos de rifle o escopeta para derribar, disparo de pistola para terminar. El proceso de recolección de evidencia tomó resto del día. Los cuerpos fueron finalmente envueltos en plástico y cargados en camioneta de redilas que había sido traída específicamente para ese propósito. Los 10 cuerpos apilados en la caja de la camioneta cubiertos con lona. Serían transportados a Ciudad Juárez para autopsia formal. Los agentes regresaron también llevando bolsas con evidencia, casquillos, tierra con sangre, fragmentos de ropa, todo lo que pudiera ser analizado. El Ministerio Público, licenciado apellidado Serna, tenía ya idea clara de dirección de investigación. Entrevistó brevemente a Silvestre Torres y los 5 hombres que habían escapado. Sus testimonios fueron consistentes, habían sido advertidos múltiples veces, habían visto sabotaje de las camionetas, habían escapado antes de la ejecución pero habían escuchado voz que emanaba autoridad territorial. Cuando el Ministerio Público preguntó si podían identificar a alguien, Silvestre dijo que no, que había sido muy oscuro, que solo había escuchado voz sin ver cara. Estaba mintiendo por miedo pero el Ministerio Público no insistió en ese momento. La investigación formal comenzó el miércoles 26 de septiembre. Equipo de 10 agentes judiciales bajo comando directo del Procurador de Justicia del Estado de Chihuahua. El caso era demasiado grande, demasiado visible para manejarse como simple homicidio local. 10 víctimas ejecutadas metódicamente era masacre, era noticia, era presión política inmediata. El gobernador del estado exigió resultados rápidos. Los periódicos ya habían comenzado a publicar, masacre en el desierto, 10 trabajadores ejecutados, guerra entre rancheros deja víctimas inocentes. La narrativa que los medios construyeron fue simplificación predecible, trabajadores pobres buscando sobrevivir asesinados por rancheros ricos protegiendo privilegios.
La realidad era más compleja, pero complejidad no vende periódicos. Los investigadores entrevistaron a residentes de Praxedis G. Guerrero y áreas circundantes. Encontraron división clara en la comunidad. Algunos estaban dispuestos a hablar, principalmente personas que no tenían conexiones familiares con los montes o que tenían sus propias quejas contra ellos. Esos informantes confirmaron que el territorio donde ocurrió la masacre era considerado propiedad de la familia Montes desde generaciones atrás. Confirmaron que Aurelio Montes era conocido como el guardián de ese territorio. Confirmaron que él y su familia tenían reputación de resolver problemas con violencia cuando lo consideraban necesario. Pero la mayoría de residentes se negaba a hablar. Cuando preguntaban sobre Aurelio Montes, respondían que no lo conocían o que no sabían nada. Cuando preguntaban sobre la masacre, decían que no habían visto ni escuchado nada. La pared de silencio era sólida y los investigadores sabían que no era por miedo sino por algo más profundo, lealtad a código compartido, reconocimiento de que lo que había pasado era asunto interno que no concernía a autoridades externas. Los investigadores visitaron el rancho de Aurelio Montes el jueves 27 de septiembre. Fueron con 8 agentes armados esperando resistencia. No la encontraron. Aurelio los recibió tranquilamente en el patio de su casa. Cuando le dijeron que necesitaban hablar con él sobre incidente en su territorio, Aurelio asintió y dijo que esperaba su visita. No mostró nerviosismo ni hostilidad. Invitó a los agentes a entrar a su casa, ofreció café que fue rechazado. El comandante Ríos le informó que 10 hombres habían sido ejecutados en su propiedad y que él era persona de interés en la investigación. Aurelio respondió con calma que sí, que sabía de los hombres, que habían sido intrusos intentando violar su territorio después de ser advertidos repetidamente. Dijo esto sin evasivas, sin intentar negar participación, con tono de quien describe algo evidente que no requiere justificación especial. El comandante advirtió a Aurelio de sus derechos. Todo lo que dijera podía ser usado contra él, tenía derecho a guardar silencio, tenía derecho a abogado. Aurelio escuchó sin interrumpir y entonces dijo, no necesito abogado porque dije la verdad y la verdad es mi derecho. Procedió a explicar exactamente lo que había pasado. Los intrusos habían llegado a su territorio con intención de colocar cerca en propiedad que no les pertenecía. Él los había advertido 3 veces siguiendo código establecido, ellos ignoraron las advertencias. Él aplicó consecuencias apropiadas bajo las leyes que gobernaban ese territorio mucho antes de que existiera el Estado de Chihuahua como entidad política, habló sin emoción, presentando los hechos como serie de pasos lógicos. Advertencia. Ignorancia de advertencia, acción correctiva. Los investigadores quedaron momentáneamente desconcertados por la franqueza absoluta de la confesión. No esperaban que Aurelio admitiera participación directa. Esperaban negación, evasión, pedidos de evidencia. En cambio tenían confesión completa voluntaria. El comandante preguntó si Aurelio entendía que había violado ley estatal y federal al ejecutar a esas personas. Aurelio respondió con pregunta propia, ¿qué ley dice que un hombre no puede defender su tierra contra invasores después de darles oportunidad de retirarse pacíficamente? El comandante explicó que matar estaba prohibido sin importar justificación, que existen tribunales para resolver disputas de propiedad, que nadie tiene derecho a tomar justicia en sus propias manos. Aurelio escuchó y entonces dijo algo que sería citado repetidamente en los reportes del caso, sus tribunales tardan años. Mis problemas necesitan solución inmediata. Si espero a que juez decida, ya no tengo territorio que proteger. El comandante informó a Aurelio que quedaba arrestado por 10 cargos de homicidio calificado. Aurelio asintió con calma. Se despidió de su esposa que había permanecido en la cocina durante toda la conversación. Le dijo a Dolores que no se preocupara, que regresaría cuando las cosas se resolvieran. Dolores no lloró. Besó a su esposo en la mejilla y le dijo que cuidaría todo mientras él estuviera fuera. Los hijos mayores observaron el arresto desde el porche pero no intervinieron. Aurelio fue esposado sin resistencia. Fue colocado en la camioneta policial. Los investigadores revisaron la casa y encontraron múltiples armas de fuego, rifles, escopetas, pistolas, todas legales bajo ley mexicana de la época que permitía tener armas en domicilio. Confiscaron 5 armas para análisis balístico.
También encontraron en cobertizo las herramientas y rollos de alambre que habían pertenecido a las víctimas, eso era evidencia directa de conexión con el crimen. El viaje a Ciudad Juárez tomó 3 horas. Aurelio permaneció callado en asiento trasero de la camioneta mirando el paisaje del desierto pasar. No preguntó qué le esperaba. No pidió hacer llamadas telefónicas. No mostró ansiedad visible. Cuando llegaron a instalaciones de la Procuraduría en Juárez, fue procesado siguiendo procedimiento estándar, fotografías, huellas digitales, registro de pertenencias, asignación de celda. Durante todo el proceso mantuvo la misma calma que había mostrado desde el principio. Cuando oficial de guardia le preguntó si necesitaba algo, Aurelio respondió que necesitaba que le informaran a sus hermanos dónde estaba para que pudieran continuar vigilando el territorio en su ausencia. 2 días después, el 29 de septiembre, 2 hermanos de Aurelio llegaron también arrestados. Las investigaciones habían determinado que habían participado en la emboscada. 3 sobrinos fueron arrestados igualmente durante la semana siguiente. En total, 6 miembros de la familia Montes enfrentaron cargos de homicidio múltiple. Las detenciones generaron reacción inmediata en la comunidad del Paso del Norte. Aproximadamente 50 personas de la región viajaron a Juárez para manifestarse frente a la Procuraduría exigiendo liberación de los Montes. Llevaban pancartas que decían defendieron su tierra, no son criminales, justicia tradicional. La manifestación fue pacífica pero firme. Los medios cubrieron el evento presentándolo como evidencia de sistema de valores retorcido en comunidades rurales donde asesinato se justificaba bajo códigos anacrónicos. El caso generó debate público intenso. Intelectuales en Ciudad de México escribieron artículos condenando la violencia y argumentando que Estado de Derecho debía prevalecer sobre costumbres locales sin importar qué tan arraigadas estuvieran. Otros argumentaban que el caso demostraba fracaso del gobierno mexicano en extender instituciones efectivas a áreas rurales donde la gente no tenía opción más que crear sus propios sistemas de orden. Académicos debatían sobre legitimidad de justicia comunitaria versus autoridad estatal. La familia de las víctimas, principalmente mujeres y niños de Jiménez, lloraban sus muertos y exigían castigo máximo para los asesinos. No les importaban debates filosóficos sobre sistemas de justicia. Les importaba que sus hombres habían salido buscando trabajo honesto y habían regresado en bolsas de plástico. La investigación balística confirmó que las armas confiscadas del rancho de Aurelio coincidían con casquillos encontrados en la escena del crimen. Eso era evidencia física indisputable. Las autopsias determinaron causa de muerte en cada caso, heridas múltiples de bala en torso y extremidades seguidas por disparo fatal en cráneo. Confirmaron que algunas víctimas habían recibido tiro de gracia cuando todavía estaban vivas después de los primeros disparos. Eso legalmente era indicador de premeditación y alevosía, agravantes que convertían homicidios simples en homicidios calificados con penas más severas. El Ministerio Público construyó caso sólido basado en evidencia física, confesión voluntaria, testimonios de sobrevivientes, análisis forense. El juicio comenzó en febrero de 1980, 5 meses después de la masacre. Se realizó en tribunales de Ciudad Juárez ante juez especializado en casos criminales graves. Los 6 acusados estuvieron presentes, Aurelio Montes y 5 miembros de su familia extendida. El Ministerio Público presentó cargo de homicidio calificado agravado contra cada acusado por cada una de las 10 víctimas, total de 60 cargos. La defensa fue provista por abogado privado contratado por la familia, licenciado experimentado en casos rurales que entendía tanto la ley formal como los códigos informales del desierto. La estrategia de defensa no negó los hechos. No podía negarlos dada la confesión de Aurelio y la evidencia física. En cambio, argumentó legítima defensa de propiedad bajo circunstancias extremas. El abogado presentó evidencia de que el territorio había pertenecido a la familia Montes durante generaciones. Presentó títulos de propiedad que databan de finales del siglo XIX. Argumentó que los intrusos habían sido advertidos explícitamente 3 veces, que habían tenido oportunidad de retirarse, que habían elegido continuar con intención de violar límites de propiedad, que bajo ley tradicional del desierto esa elección constituía declaración de intenciones hostiles que justificaba respuesta defensiva. El argumento era legalmente débil. Legítima defensa bajo ley mexicana requiere proporcionalidad y amenaza inmediata a la vida.
Ejecutar a 10 hombres desarmados no cumplía ninguno de esos criterios sin importar cuántas advertencias hubieran sido dadas. Pero el abogado apuntaba más allá del juez. Apuntaba a opinión pública, especialmente en regiones rurales del norte donde casos como este resonaban con experiencias vividas de familias que habían defendido territorios durante generaciones sin ayuda de autoridades distantes e inefectivas. El Ministerio Público argumentó que nada justificaba matar a 10 personas desarmadas, que advertencias no tenían peso legal si lo que seguía era ejecución sumaria, que la ley mexicana no reconocía códigos privados de justicia, que permitir este tipo de actos equivalía a regresar a era premoderna donde cada persona con arma decidía que era correcto. Presentó testimonio de familiares de las víctimas, viudas llorando, huérfanos preguntando por qué habían matado a sus padres, madres ancianas que habían perdido hijos. El impacto emocional fue devastador para la sala del tribunal. Aurelio Montes testificó en su propia defensa. Subió al estrado vestido con ropa formal que claramente no usaba normalmente. Respondió preguntas del fiscal y de su propio abogado con la misma tranquilidad que había mostrado durante el arresto. Cuando fiscal preguntó si sentía remordimiento por haber matado a 10 hombres, Aurelio respondió, siento por sus familias. Pero no siento por lo que hice porque era necesario. Cuando fiscal preguntó si entendía que había violado la ley, Aurelio respondió, entiendo que violé su ley. No violé la ley del desierto. Cuando fiscal preguntó si haría lo mismo nuevamente en circunstancias similares, Aurelio respondió sin hesitar, sí. Esa respuesta selló su destino legal. El juez no podía mostrar misericordia ante acusado que declaraba abiertamente que repetiría el crimen. El veredicto llegó en abril de 1980 después de 2 meses de proceso judicial. Los 6 acusados fueron declarados culpables de homicidio calificado agravado en grados variables según participación determinada. Aurelio Montes, como líder y ejecutor principal, recibió sentencia de 40 años de prisión. Sus hermanos recibieron entre 20 y 30 años cada uno. Los sobrinos menores, considerados menos culpables por su juventud, recibieron entre 15 y 20 años. 40 años era sentencia severa incluso para estándares mexicanos de la época. Era mensaje claro del sistema judicial, la violencia privada no sería tolerada sin importar las justificaciones tradicionales. Aurelio escuchó la sentencia sin cambiar expresión. No gritó. No lloró. No protestó. Simplemente asintió como si confirmara algo que ya sabía que iba a pasar. Cuando juez preguntó si tenía algo que decir antes de ser llevado a prisión, Aurelio habló por última vez en contexto judicial. Dijo, 40 años es mucho tiempo. Pero mi territorio va a estar ahí cuando salga o cuando mi familia continúe cuidándolo. Su ley puede encerrarme pero no puede cambiar lo que es correcto en el desierto. Fue trasladado al penal del estado de Chihuahua en la ciudad capital. Comenzó a cumplir sentencia en instalación de máxima seguridad para presos considerados peligrosos. Los primeros años fueron difíciles. Aurelio tenía 48 años cuando entró. Era hombre del desierto abierto confinado en celda de 4 por 3 metros compartida con otros 2 presos. La adaptación fue lenta pero eventualmente encontró rutina. Trabajaba en taller de carpintería dentro de la prisión. Mantenía contacto con su familia mediante visitas mensuales. Dolores viajaba cada mes desde El Paso del Norte hasta Chihuahua, viaje de 6 horas en autobús, para pasar 2 horas con su esposo en sala de visitas. Le llevaba noticias de la familia, de la tierra, de cómo continuaba el trabajo en su ausencia. Sus hijos crecieron con padre en prisión, el mayor se hizo cargo completo del rancho, el segundo se casó y estableció su propia propiedad adyacente, el tercero terminó secundaria y decidió estudiar veterinaria para ayudar con el ganado. Dentro de la prisión, Aurelio no causaba problemas. Los guardias lo describían como preso modelo, tranquilo, respetuoso, cumplidor de reglas institucionales. Otros presos lo respetaban porque su historia era conocida. En prisión mexicana, especialmente en el norte, había jerarquía donde hombres que habían defendido tierra o familia ocupaban posición elevada en contraste con ladrones comunes o criminales considerados sin honor. Aurelio no pertenecía a ninguna banda dentro de la prisión. No necesitaba protección porque nadie lo molestaba. Su presencia misma demandaba respeto. Los años pasaron.
1980 dio paso a 1990. México cambió significativamente durante esa década: reformas económicas, apertura política, crecimiento de violencia relacionada con tráfico de drogas que eventualmente superaría cualquier violencia de códigos territoriales tradicionales. El desierto del norte se transformó en zona de guerra entre carteles. La familia Montes mantuvo su territorio, pero tuvo que negociar con nuevos poderes que no respetaban códigos antiguos, que operaban con violencia de escala industrial, que convertían disputas locales en asuntos insignificantes comparados con sus operaciones. En prisión, Aurelio envejecía. Su bigote grueso se volvió gris completamente. Su piel se volvió más pálida por falta de exposición al sol del desierto, desarrolló problemas de espalda por años de dormir en colchón delgado sobre plancha de concreto. Pero su mente permanecía clara. Leía libros de historia mexicana, especialmente sobre revolución y reforma agraria. Encontraba paralelos entre lo que él había defendido y lo que revolucionarios habían peleado: el derecho del hombre a su tierra contra imposiciones externas. En 1995, después de 15 años en prisión, Aurelio calificó para revisión de sentencia. Abogados de la familia presentaron petición de reducción basada en buen comportamiento y cambios en circunstancias. La petición fue negada. El sistema judicial no estaba listo para mostrar clemencia en caso tan visible donde mensaje había sido enviado con tanta claridad sobre supremacía de ley estatal sobre códigos locales. Aurelio continuó cumpliendo su sentencia sin queja. Dolores continuó visitando cada mes sin fallar nunca, incluso cuando su propia salud comenzó a deteriorarse, incluso cuando viajar se volvió cada vez más difícil por edad avanzada. Las familias de las víctimas nunca perdonaron. Varias viudas intentaron demandar civilmente a la familia Montes buscando compensación económica por pérdida de sus esposos. Los casos fueron complicados porque las víctimas habían estado intentando trabajar en territorio ajeno sin permiso claro, lo que complicaba argumentos sobre quién tenía razón moral si no legal. Eventualmente algunos arreglos monetarios menores fueron alcanzados, pero ninguna cantidad de dinero compensaba la pérdida. Los niños que quedaron huérfanos crecieron con historia de cómo su padre murió ejecutado en el desierto por tocar cerca equivocada. Algunos desarrollaron resentimiento profundo hacia todo lo que la familia Montes representaba. Otros simplemente intentaron seguir adelante con sus vidas sin dejar que tragedia pasada definiera su futuro completo. En el territorio del Paso del Norte, la masacre se convirtió en leyenda. Generación que creció en años 80 y 90 escuchó la historia repetida: los 16 hombres que vinieron a tocar la cerca, las 3 advertencias ignoradas, la línea de cuerpos bajo el sol del desierto. La historia se contaba como advertencia, pero también como afirmación de orden que todavía gobernaba ese lugar. No importaba que Aurelio estuviera en prisión. No importaba que 6 miembros de su familia hubieran sido encarcelados. Lo que importaba era el mensaje que había sido enviado y recibido: estos límites son reales, estas reglas se aplican, este territorio se defiende. En 2005, después de 25 años en prisión, Aurelio Montes tenía 73 años. Su salud había declinado significativamente. Sufría de diabetes mal controlada, problemas cardíacos, artritis severa. Caminaba con bastón. Su vista había empeorado al punto donde necesitaba lentes gruesos para leer. Dolores tenía 70 años y su propia salud no permitía viajes largos más. Sus hijos, ahora hombres de 50 años, continuaban las visitas pero con menos frecuencia. La vida había seguido su curso inevitable. Ese año, nuevos abogados presentaron otra petición de revisión de sentencia basada en razones humanitarias: edad avanzada de Aurelio, condición de salud deteriorada, 25 años cumplidos de sentencia de 40, riesgo de que muriera en prisión sin volver a ver su tierra. Esta vez la petición recibió consideración más seria. Habían pasado suficientes años. El mensaje había sido enviado. Mantener hombre de 73 años en prisión por más años no servía propósito correctivo y costaba recursos estatales considerables en atención médica. En diciembre de 2005, autoridades judiciales concedieron reducción de sentencia. Aurelio Montes sería liberado bajo libertad condicional después de 25 años y 9 meses en prisión. Las condiciones incluían: no podía salir del estado de Chihuahua,
Tenía que reportarse mensualmente a autoridades locales, no podía poseer armas de fuego. Cualquier violación de términos resultaría en regreso inmediato a prisión para cumplir los 14 años restantes de sentencia original. Aurelio fue liberado el 15 de diciembre de 2005. Salió de la prisión vistiendo ropa que su familia había traído, pantalón de mezclilla, camisa de cuadros, botas gastadas, sombrero de palma, exactamente lo que había usado toda su vida antes de prisión. Su hijo mayor lo esperaba en camioneta nueva, Ford del 2004 que reemplazaba la camioneta del 52 que Aurelio recordaba. El viaje de regreso a casa tomó 7 horas porque se detuvieron varias veces para que Aurelio pudiera estirar piernas y descansar. Llegaron al rancho al atardecer. Dolores esperaba en el porche. Habían pasado 25 años desde que la había visto sin vidrio de separación entre ellos. Se abrazaron largamente sin hablar. Sus hijos, ahora adultos con sus propias familias, estaban ahí. Sus nietos, que nunca lo habían conocido fuera de prisión, lo miraban con mezcla de curiosidad y respeto. La casa había sido mantenida exactamente como Aurelio la recordaba. Entraron. Dolores había cocinado su comida favorita, carne guisada, frijoles, tortillas de harina hechas a mano, se sentaron a comer en familia. Aurelio comió despacio, saboreando cada bocado de comida casera después de 25 años de comida institucional. Después de cenar salió al porche. Se sentó en silla que había sido suya décadas atrás, conservada todos esos años. Miró el desierto extendiéndose bajo cielo nocturno lleno de estrellas. El viento traía olor a gobernadora igual que siempre. Los cardones proyectaban sombras bajo luz de luna. Todo era familiar y extraño simultáneamente. El territorio seguía ahí pero él había envejecido, el mundo había cambiado, los códigos antiguos estaban siendo erosionados por nuevas formas de violencia que no respetaban tradiciones del pasado. Aurelio Montes vivió los últimos años de su vida en su rancho, no recuperó el rol de guardián activo que había tenido. Ese rol había pasado a la siguiente generación. Pero su presencia tenía peso simbólico. Era recordatorio viviente de que ciertos principios todavía importaban para algunas personas, que la tierra y el territorio todavía eran sagrados para familias que habían dedicado generaciones a protegerlos. Murió en marzo de 2012 a los 80 años de causas naturales. Fue enterrado en pequeño cementerio familiar en su propiedad bajo mezquite grande que había plantado su abuelo en 1890. El caso de la emboscada del Paso del Norte permanece en memoria colectiva como ejemplo extremo de conflicto entre dos sistemas de justicia, el código tradicional del desierto versus la ley del Estado moderno. No hay respuestas fáciles sobre quién tenía razón. Los defensores de Aurelio argumentan que él protegió lo que era suyo usando medios que siempre habían sido aceptados en su comunidad, que dio advertencias justas, que los intrusos conocían los riesgos. Los críticos argumentan que nada justifica ejecutar a 10 personas, que sociedades modernas no pueden funcionar si cada persona decide sus propias leyes, que pobreza económica de las víctimas debía haber generado compasión no violencia. La verdad probablemente está en territorio incómodo entre esas posiciones. Las víctimas no eran criminales malvados pero tampoco eran completamente inocentes, habían aceptado trabajo cuestionable, habían ignorado advertencias claras. Habían puesto necesidad económica sobre respeto por límites establecidos. Aurelio Montes no era monstruo sádico pero tampoco era héroe romántico, había ejecutado a 10 hombres con premeditación, había elegido violencia cuando otros métodos eran posibles, había valorado territorio sobre vida humana. Ambos lados operaban bajo lógicas que tenían sentido dentro de sus propios marcos de referencia pero que eran incompatibles entre sí. El legado del caso persiste. En regiones rurales del norte de México, la historia se cuenta todavía como advertencia a forasteros: estos territorios tienen dueños, estos límites son reales, estas consecuencias no son teóricas. En contextos legales y académicos, el caso se estudia como ejemplo de pluralismo jurídico, la existencia simultánea de múltiples sistemas de normas que pueden entrar en conflicto directo. En familias de las víctimas, el dolor permanece décadas después, vidas truncadas por decisión de trabajar un día en lugar equivocado. La cerca nunca fue construida.
El territorio del Paso del Norte permanece bajo control de descendientes de la familia Montes, aunque su poder absoluto ha sido erosionado por cambios sociales más amplios, presencia incrementada de autoridades estatales, violencia de carteles que no respeta códigos antiguos, migración de jóvenes hacia ciudades dejando el campo despoblado, pero mientras quede algún Montes en esa tierra, la memoria de lo que pasó en septiembre de 1979 persistirá. La memoria de 16 hombres que tocaron cerca que no debían tocar. La memoria de advertencias ignoradas. La memoria de línea de cuerpos bajo sol del desierto. La memoria de guardián que valoró territorio sobre misericordia y pagó precio de 25 años de libertad por esa elección. Y al final, cuando el polvo del análisis moral se asienta y los argumentos legales se silencian y solo quedan los hechos desnudos, lo que permanece es pregunta sin respuesta fácil. ¿En qué momento la defensa de lo propio se convierte en tiranía sobre otros, cuando la protección de comunidad se transforma en violencia injustificable? ¿Quién decide dónde está esa línea cuando el Estado está ausente y los códigos tradicionales son lo único que queda? Esas preguntas flotaban en el aire del desierto de Chihuahua en septiembre de 1979.